El Mineduc ayer dio a conocer un nuevo documento, una actualización más bien, que describe las condiciones que deberán cumplir las universidades que quieran ingresar al sistema de gratuidad a partir del próximo año. Bueno, justamente nos acompaña aquí en Mañana en Directo el rector de la Universidad Central, Santiago González, quien ha venido también en otras oportunidades para compartir la preocupación que tiene su plantel respecto de esta reforma de la educación. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ver, Sebastián lo anunciaba en el encabezado de su presentación, rector, señalando que se ha publicado en el Ministerio de Educación, de hecho en su página web, algunos cambios en los requisitos que se le van a pedir a las universidades para poder acceder a la gratuidad. Solo a modo de contexto, en un primer mensaje se dijo, mire, tienen que estar a lo menos 4 años acreditadas, tienen que tener participación en la universidad, a lo menos que sea triestamental, es decir, que participen estudiantes, profesores, en fin. Gobiernos democráticos. Gobiernos democráticos, no tienen que lucrar. Se dijo una serie de requisitos. Y ahora se agrega a lo menos uno que parece curioso y es que si no tiene estos 4 años de acreditación, tenga a lo menos 3 años de acreditación, pero en cuestiones que son bien específicas. Usted me decía, tiene que ver con la docencia en el pregrado, como más investigación más la investigación con acreditación de 3 años. ¿A qué atribuye usted esta nueva información que surge del Ministerio de Educación de haber puesto o agregado o modificado estos otros requisitos en relación a lo que se había dicho en una primera oportunidad? Bueno, en primera instancia manifestar nuestra preocupación que en 90 días el gobierno haya cambiado 3 veces las condiciones para acceder a la gratuidad. Primero eran solo las universidades del CRUCH, después eran las universidades del CRUCH más las universidades privadas acreditadas por 4 años sin fines de lucro y con participación triestamental, y ahora son las universidades del CRUCH, ¿no es cierto?, más las privadas con acreditación de hasta 3 años, pero además en investigación. Esto nosotros creemos que no se condice con la realización de una política pública de largo plazo, porque no podemos estar adaptando las condiciones, ¿no es cierto?, de acuerdo con nuestras necesidades. ¿Cuál es la interpretación que hacemos nosotros? El gobierno anunció primero las del CRUCH. Eso tuvo una repercusión negativa muy grande en todo el sistema porque se consideró discriminatorio. Entonces incorporó a las privadas con 4 años de acreditación. Al otro día se dieron cuenta que habían 3 universidades del CRUCH que no cumplían con esa condición, lo cual ya da índices, ¿no es cierto?, de que hay una mala evaluación de lo que se está anunciando. Y posteriormente, ahora hacen un nuevo cambio, donde dicen, sí, mire, vamos a aceptar 3 años, pero con acreditación en investigación, para que las universidades del CRUCH, la única universidad del CRUCH privada que pueda entrar, está acreditada en investigación. Entonces esas la incorporan y las otras son públicas, por lo tanto, estatales las incorporamos de todas formas. Pero nosotros pensamos que esto no es claro, no es racional. ¿Es un traje a la medida? Es un traje a la medida. Incluso, le puedo agregar, el gobierno había mandado un documento a todas las universidades con fecha 17 de julio para que nosotros lo estudiáramos, lo analizáramos. Hemos estado un mes trabajando en ese documento. Con fecha de ayer, 20 de agosto, hemos enviado nuestra respuesta a todas las universidades y ayer mismo el Ministerio sube a su página web este nuevo documento con estas nuevas condiciones. ¿Y a su juicio esto refleja falta de claridad, confusión dentro del Ministerio de Educación o quizás, para mirarlo más amplio, dentro de la nueva mayoría? Mire, yo creo que aquí hay falta de análisis, falta de rigurosidad en la política pública que se está construyendo. Aquí estamos hablando de las universidades, de las instituciones de educación superior del país, donde se formarán, ¿no es cierto?, los futuros profesionales chilenos. Por lo tanto, no podemos estar improvisando. No podemos estar improvisando en estos aspectos, porque eso afecta directamente a los alumnos vulnerables. Ustedes saben que la vulnerabilidad se da básicamente en las universidades privadas. Entonces estamos construyendo políticas públicas que van en una orientación distinta. Si en la Chile, en la Católica, en estas universidades, los alumnos vulnerables son pocos. Las universidades que recibimos a los alumnos que vienen de la educación pública somos nosotros. Las privadas, dice. Las privadas, nosotros tenemos un 60% de vulnerabilidad en nuestras instituciones. Entonces, tenemos que construir en esa línea. ¿Qué se puede responder o qué se puede aclarar respecto de un argumento que, de escucharlo, pareciera tener bastante lógica? Y es que hay que establecer estándares mínimos o pisos mínimos de tal manera que la plata que pueda destinar un Estado vaya a dar a universidades o a lugares que puedan demostrar que académicamente, a nivel de infraestructura, a nivel de docencia, están en condiciones de ofrecer un servicio que efectivamente pueda ser serio,
considerando, insisto, que se están invirtiendo en los recursos del Estado. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que la acreditación es un nivel de certificación de calidad de las universidades. La sola acreditación, una universidad que está acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación está en condiciones, ¿no es cierto?, de entregar educación de calidad y, por supuesto, los títulos profesionales que corresponden. Pero ¿por qué tenemos que discriminar por años? ¿Por qué tenemos que discriminar por 3, por 4 y por 5? Y ahora incorporamos investigación. ¿Por qué nos incorporamos vinculación con el medio? ¿Por qué no incorporamos docencia de posgrado? ¿Por qué no incorporamos número de carreras acreditadas en cada universidad? Nuestra universidad tiene 3 años de acreditación. No tiene acreditación en investigación, pero tiene el 65% de sus carreras acreditadas, más que el 50% de las universidades del CRUCH. Entonces, ¿cuál es el criterio de calidad? En eso tenemos que ponernos de acuerdo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos propuesto nosotros? La gratuidad, el año 2016, tiene que ser para las universidades que no lucran, las universidades que tienen participación de los 3 estamentos en su gobierno en general, a lo menos con derecho a voz, eso lo aceptamos, y que estén acreditadas. Que estén acreditadas. No le pongamos condiciones a la acreditación, que estén acreditadas. ¿Eso dejaría igual a varias instituciones privadas fuera de la gratuidad, no? Claro, porque hay instituciones privadas que no están acreditadas. ¿Y centros de formación técnica o institutos, por ejemplo? Porque no se han querido acreditar, ¿no es cierto? O porque no han tenido la posibilidad de acreditarse o la capacidad de acreditarse. O porque no han calificado en esa acreditación. La capacidad. Por lo tanto, si el Estado quiere garantizar calidad, el indicador de calidad es la acreditación. Porque si empezamos a incorporar indicadores de acuerdo a las universidades que queremos incorporar y a las que queremos dejar afuera, eso nosotros lo encontramos absolutamente irregular. ¿Qué pasa con los plazos? Porque usted recién en la respuesta que nos comentaba decía, mire, nos recordaba gratuidad a partir del 2016, pero uno también se imagina que un plantel que debiera ser serio no está planificando sus arcas o su financiamiento con un mes de plazo de desfase, digamos. No es que las clases empiecen en marzo y en febrero empiecen a ver cómo vamos a financiar. Lo que yo me pregunto es si realmente hay capacidad instalada, como decía este informe de la Comisión, hay realmente tiempo suficiente para decir, ok, tanta plata necesitamos, con tanta plata se va a financiar la gratuidad para aquellas universidades que logren calificar dentro del sistema que define el Estado. La verdad es que no. No hay tiempo. La verdad es que no, porque nosotros en este momento las universidades estamos trabajando en nuestros planes de admisión del año 2016. Sí. Y no sabemos si vamos a tener o no vamos a tener gratuidad. No sabemos en qué va a consistir la gratuidad. No sabemos cuánto es el dinero que va a aportar el Estado. Entonces ustedes comprenderán que es bien difícil construir los presupuestos del año 2016 con toda esta incertidumbre. En segundo lugar, el gobierno va a mandar un proyecto de ley, ¿no es cierto?, en el mes de septiembre, que va a regular el sistema de educación superior completo, donde una parte es la gratuidad. Ese proyecto de ley, nadie sabe cuánto se va a demorar en el Congreso Nacional en discutirse. Por lo tanto, esto de la gratuidad del 2016, a través de la ley de presupuesto, podría prolongarse al 2017, porque un proyecto de ley de la envergadura que estamos enfrentando... ¿Podría o debería prolongarse? Podría prolongarse. Yo no sé si el Parlamento tenga la capacidad de sacar una ley en un año que incluya una reforma de la educación superior de esta envergadura. Estamos hablando de acceso, estamos hablando de calidad, estamos hablando de institucionalidad, o sea, son aspectos muy, muy complejos. ¿Y cuál es el problema de que esto se alargara por un año más para las universidades privadas? El problema sería que nosotros, las universidades que no entren a la gratuidad este año, van a estar en la incertidumbre nuevamente el próximo año, porque el gobierno va a tener que recurrir nuevamente a la ley de presupuesto para seguir financiando las universidades a través de este mecanismo. ¿Y ustedes proyectan una baja de matrícula si es que esta situación o la gratuidad se diera a las condiciones que se están planteando Pero aquí? Sin lugar a dudas, imagínese usted, si usted es padre de familia y tiene que mandar a su hijo a una universidad, ¿lo va a mandar a una universidad gratuita o a una universidad en la que tiene que pagar? O sea, este es de toda lógica, es de toda lógica. Las universidades acreditadas que no entren en la gratuidad van a tener una merma importante. Pero no es solamente eso, sino que es el sentimiento que se produce al interior de la universidad, al interior de los estudiantes, en que van a haber algunos jóvenes que van a estar estudiando gratuitamente y otros que no lo van a estar haciendo en universidades que son prácticamente iguales. Y eso es una desigualdad que es inaceptable. ¿Hay certeza, rector, de que una vez que se zanje todo esto, las platas que se puedan destinar a la gratuidad en ciertas universidades van a alcanzar realmente para financiarlas? ¿A qué me refiero? Que si el Estado va a entregar o va a poner plata en una universidad para que sus alumnos se puedan ir a formar,
¿Hay realmente certeza de que esa plata efectivamente va a cuadrar con lo que significa mantener cualquier institución? Me refiero desde hacer cuestiones tan básicas como las labores del aseo, pagarle a los docentes, establecer fondos mínimos para que eso pueda operar. No hay certeza. ¿Por qué? Porque el arancel de referencia que hoy día, ¿no es cierto?, fija el Estado es más bajo para que lo los que créditos, cobran. Es más bajo de lo que cobran las universidades. ¿Cuál es esa diferencia? En promedio es más o menos un 20%. ¿Y cómo se va a suplir entonces Ahora, ese el déficit? Estado ha manifestado que va a establecer un mecanismo, ¿no es cierto?, a través del cual va a determinar cuál es el costo que debería tener el implementar, ¿no es cierto?, una carrera universitaria en una determinada universidad, dependiendo del nivel de la universidad, y en función de eso va a establecer la transferencia. Pero las universidades que van a recibir esa transferencia no lo tienen claro. Por ejemplo, la Universidad Católica tiene un 15% de alumnos vulnerables y tiene una diferencia entre un 25 y un 30% en su arancel de referencia y lo que cobra la universidad. Por lo tanto, si la Universidad Católica tuviera que entrar a la gratuidad por un 15% de alumnos vulnerables y bajar su arancel en un 30%, la Universidad Católica no podría seguir funcionando, porque no va a poder seguir funcionando con un 30% menos de su presupuesto. Eso que le pasa a la Universidad Católica le pasa a muchas universidades. Hay universidades que tienen diferencias mayores, del 50 y del 60%. En el caso nuestro también tenemos una diferencia y estamos con esa preocupación. Muchas probablemente se van a tener que marginar derechamente este proceso de gratuidad. Así ya lo han adelantado algunos rectores. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias.